Hoy vamos a hablar por fin de los nuevos grupos familiares de Steam. Vamos a comentar un poquito las novedades, cómo funcionan, mi opinión y por qué considero que es algo muy importante para los jugadores de PC y sobre todo los jugadores de Steam. Lo primero es que el préstamo familiar básicamente siempre existió en Steam. El préstamo familiar te permitía que tú pudieses compartir tu cuenta de Steam con hasta 5 personas, incluyendo a ti 6, pero bueno, básicamente 5 personas que no seas tú. Y bueno, básicamente tú le dabas tu cuenta y él te daba la suya para que tú pudieses tener activando un tick en el préstamo familiar. Te daba acceso a su biblioteca. Tenía una serie de limitaciones esto y era algo que a mucha gente no le gustaba, sin embargo funcionaba muy bien. Yo he tenido el préstamo familiar con gente de todos los países y obviamente gente también de mi país, colegas y demás, incluso pareja. La cuestión es que el préstamo familiar lo que hace es que básicamente tú puedas jugar a los juegos, no todos, pero sí la mayoría, de esa persona y esa persona pueda jugar a los tuyos de tu biblioteca. Es como si tuvieras su biblioteca. La diferencia es que no te dan cromos, obviamente sí que cuentan los logros y las capturas y todo eso, el progreso y demás, pero el juego no cuenta como tuyo en la biblioteca de Steam y tampoco te va a dar cromos ni tampoco te va a dar pues todas las funciones que tienes cuando compras un videojuego. Así que obviamente la tienda de puntos de Steam para poder desbloquear cosas de ese videojuego no la vas a tener disponible ya que el juego no es tuyo. Pero más allá de eso puedes jugar al videojuego, sea o no online. Esto permite que si tu colega, por ejemplo, no está jugando a nada, tú puedas jugar a un juego de su biblioteca como y cuando quieras, en cualquier momento. Incluso si él está jugando a un juego de tu cuenta, tú puedes jugar a uno de la suya. Lo que no podías hacer es jugar los dos al mismo juego o los dos a un juego diferente. Es decir, si tu colega está jugando a un juego de su biblioteca, tú no puedes utilizar su biblioteca. Esto es importante destacarlo porque el grupo familiar de Steam, antes llamado préstamo familiar, funcionaba así. Una vez aclarado esto, vamos a hablar del modo familiar nuevo. Este tiene varias limitaciones. Lo primero es que básicamente tenemos 5 integrantes, incluyéndonos a nosotros serían 6, un grupo de 6 personas, que incluye básicamente pues meter a 6 personas en tu grupo invitándolas. Creas el grupo y invitas a estas personas. Y básicamente los integrantes, ya que esto es un grupo familiar, van a tener acceso obviamente al préstamo familiar que incluye los juegos de ese grupo. Por ejemplo, si tenéis en vuestro grupo a 5 personas o 3 personas y entre todos tenéis 1000 juegos diferentes, vais a tener 1000 juegos cada uno y vais a poder jugarlos. La limitación que se quita en este grupo familiar es que pues, si vuestro colega está jugando a un juego, vosotros podéis usar su biblioteca igualmente. La única limitación es que si por ejemplo vuestro colega está jugando a Dragon Dogma 2, vosotros, si ese juego no es vuestro, no podéis jugar a Dragon Dogma 2 porque está vuestro colega. Pero si en el grupo hay otra persona que tenga Dragon Dogma 2 y no esté jugando a ese juego que es suyo, vosotros sí podréis jugar a ese juego. Es decir, la primera limitación que se quita es el hecho de que podéis jugar a 2 juegos a la vez. Vuestro colega puede jugar a su biblioteca y vosotros también a la suya, porque básicamente es un préstamo familiar. Esto incluye que también vas a tener obviamente pues tus propias partidas guardadas, tus propios logros y acceso a tus archivos de workshop y muchísimo más. Todo esto jugando juegos que no son tuyos, que no has comprado del préstamo familiar. Incluso cuando están jugando otro título, como dice aquí la página propiamente de Steam, que ha hecho un publicado cuando puso la beta. También tenemos el control parental, que esto obviamente si vosotros vais a meter a vuestros hijos y demás, pues entiendo que es importante restringir y permitir acceso o no a ciertos juegos. Es decir, a lo mejor queréis que vuestros amigos o vuestro hijo no puedan jugar a ciertos juegos o que jueguen ciertas horas, poniendo unos límites, lo cual a mí no me parece mal si tenéis hijos, lo cual me parece maravilloso. Solicitudes de compra, obviamente, para vuestros hijos. Oye, hijo, no puedes comprar esto, sí puedes comprar esto, no tiene más. Ahora, hay varias preguntas frecuentes con respecto a este grupo. Primero que todo, este grupo está básicamente diseñado para gente del mismo país, ¿vale? Antes era de todos los países. Es una cosa que para mucha gente es negativa. Para mí, pues depende. Si tenéis un grupo familiar del mismo país que es bastante bueno y grande y tenéis una biblioteca interesante y tenéis a colegas, hermanos o lo que sea con una cuenta muy buena, pues obviamente vais a tener su cuenta ahí. Es decir, no tiene más problema más allá de que tengáis acceso a pues compartir biblioteca
con gente o con familiares pues que tengan buenas cuentas de Steam para poder compartir y aprovechar sus juegos, al igual que ellos los vuestros. ¿Puedo salir de un grupo familiar de Steam? Sí, realmente con el paso del tiempo, bueno, puedes cambiar o puedes unirte a un nuevo grupo. Los adultos pueden salir cuando quieran, sin embargo deben esperar un año a partir de la fecha en la que se unieron a él para unirse a otro grupo familiar o crear otro nuevo. Así que hay que tener en cuenta que cuando creáis un grupo familiar, si queréis iros de ese grupo, tenéis que tener en cuenta que tenéis que esperar un año para uniros a otro. Esto es algo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el grupo. Y los menores del grupo familiar tienen que ser eliminados por el adulto del grupo, básicamente. Otra cosa importante, es muy poco frecuente que un integrante se salga del grupo y por tal motivo cada espacio del grupo familiar de Steam cuenta con un tiempo de espera de un año antes de que otro integrante pueda ocupar ese lugar. Es decir, si habéis perdido un integrante de vuestro grupo familiar, que sepáis que tenéis que esperar un año para volver a meter a otro. Esto es algo muy complicado porque para mí un año es demasiado tiempo, ya que al fin y al cabo vosotros a lo mejor queréis meter gente nueva o pues tenéis pareja y queréis meterla y bueno, ahora vive con vosotros o lo que sea. Bueno, hay diversas situaciones que pueden hacer que una persona quiera cambiar el grupo, quiera meter a otra persona, pero bueno, es un poco complicado con el respecto al tema de que tienes que esperar un año. Digamos que estás con un grupo integral familiar de 4 integrantes y que tienes una copia de Portal 2 y una copia de Half-Life. Un integrante puede jugar Portal 2 y otro Half-Life en cualquier momento. Digamos que estás en un grupo familiar con 4 integrantes y que tienes una copia de Portal 2 y una copia de Half-Life. Después de hacer la compra, tendrán 2 copias de Portal 2 en el grupo familiar y 2 de sus integrantes podrán jugarlo a la vez. Como os digo, esto es algo muy positivo. Lo bueno que tiene para mí este grupo familiar es que si hay 2 copias del mismo juego, se va a poder jugar a ese juego en cualquier momento, salvo que los dueños de esos juegos obviamente estén jugando a esos juegos, lo cual es normal, porque si estás jugando a un juego tuyo, pues normal que no se comparta el juego, porque quieras que no, pues es una key. Ahora sí, cuidado con esto, porque no todos los juegos son aptos para el préstamo familiar, ya que los desarrolladores solo se controlan si un juego se puede compartir o no a través de los grupos familiares. Es decir, en unos años podríamos ver juegos que salen o juegos que no quieren entrar en los grupos familiares, por ende el juego que tú quieras sí o sí lo vas a tener que tener, ya que al no estar en los grupos familiares y no compartirse, puede que ese juego no lo puedas llegar a compartir. La mayoría de ellos se comparten. Veremos si esto cambia o no con el tiempo, pero si un juego se puede compartir, también se podrá compartir con el nuevo sistema, al menos que del desarrollador desee excluir. Veremos esto cómo afecta a las ventas y cómo afecta a los desarrolladores a la hora de decidir, porque son ellos los que deciden si ese juego se comparte o no. Todos los juegos se comparten de forma automática, pero las cuentas de adulto pueden limitar a qué juegos puede acceder cada cuenta. De menor, mediante los controles parentales. Básicamente, si queréis controlar a vuestros hijitos que no jueguen a ciertos juegos, lo podéis hacer. Si bloquean a un integrante del grupo familiar por hacer trampa jugando una copia de tu juego, a ti también te van a bloquear. Esto también es una cosa un poco injusta, pero teniendo en cuenta que es básicamente una cuenta familiar, si uno de vuestros colegas ha jugado a un juego de vuestra biblioteca, ¿vale? Es decir, si un integrante del grupo hace trampa jugando a un juego tuyo, ahí te banean, pero si está jugando a un juego suyo y hace trampas, pues no deberían, porque básicamente ni siquiera es tu juego. Puedes jugar sin estar conectado a internet cualquier juego de la biblioteca del grupo familiar que sea compatible, obviamente, con el préstamo familiar. Te invitamos a crear un grupo familiar de Steam. Una vez que lo hagas, Steam te recomendará automáticamente invitar a las cuentas con las que compartías juego. Básicamente, bueno, es un poco difícil el tema de los menores, no sé cómo se configura eso, sinceramente. No sé si puedes llegar a tener, digamos que en la cuenta familiar todo niños, pero lo que sí tengo que decir es que a mi punto de vista hay 2 maneras de verlo que para mí son muy positivas de este grupo. La primera es que no hace falta que nadie entre a tu cuenta, simplemente invitas a gente, creas tú el grupo o lo crea un colega tuyo y invita a gente, y de esa manera podéis tener un grupo familiar bastante interesante. Un grupo familiar, pues obviamente de gente del mismo país, donde tenéis pues básicamente gente que ya teníais o gente buena de vuestra biblioteca. Esto tiene 2 cosas muy positivas. La primera es que podéis compartir cuenta con quien os dé la gana sin miedo a que afecte a vuestra cuenta, y podéis meter gente con muchísimos juegos o lo que os dé la gana que conozcáis, obviamente teniendo en cuenta que no va a tener que acceder a vuestra cuenta ni vosotros a la suya, por ende ninguno de los dos corre riesgo. Eso es lo primero, y no se debería quitar el préstamo familiar en cualquier momento por un formateo, por un error o lo que sea, que pasaba mucho en el préstamo familiar antiguo. Esto es muy positivo porque el préstamo familiar va a estar activo siempre en vuestro grupo en cualquier momento y podéis meter a la gente que queráis.
El segundo punto positivo es que podéis jugar dos juegos a la vez. Por ejemplo, si vuestro colega está jugando a otro juego, vosotros podéis jugar a su biblioteca igualmente, pero no el mismo juego, que es la única cosa, la única pega, que es entendible, pero al fin y al cabo, pues bueno, no me parece algo negativo, porque antes no se podía. Antes tenías que jugar cuando tu colega no estaba jugando, lo cual muchas veces te hacía jugar offline, o tenías que jugar desconectado, o tenías que esperar a que no entrase otra persona que había compartido biblioteca con esa persona, porque si no, si esa persona estaba jugando, aunque la persona de la biblioteca no estaba jugando, básicamente no se iba a poder compartir. O sea, era un poco extraño, sinceramente, en ese sentido, porque muchas veces no podías jugar a un juego porque siempre había alguien jugando en esa cuenta, y si no estaba esa persona, estaba otra con la que había compartido. Así que esto lo mejoran muchísimo. Entonces, para mí es algo muy positivo, pero también se excluyen personas de otros países. Es decir, si tenéis pareja, amigos, familiares, hermanos, lo que sea, de otro país, pues no vais a poder, en principio, creo, no sé si Steam va a arreglar esto, no podéis compartir cuenta con esa persona. También es importante destacar que hay que ver si todos los juegos se van a poder o no compartir. Otra cosa es que también, si alguien se va del grupo o metéis a alguien que no queréis, si lo echáis tenéis que esperar un año para poder reemplazar ese hueco, y al mismo tiempo, si os salís de un grupo o entráis a uno, tenéis que esperar un año para volver a entrar a otro. Esto es algo muy negativo. Y además, bueno, no sé cómo funciona el tema de los niños, ya que al fin y al cabo a lo mejor ese niño pues tiene ya 18 años y no le vas a poner limitaciones, pero bueno, me imagino que eso lo podrás controlar tú, no le pones limitaciones y ya está. Pero sin más, veremos cómo funciona esto. A mí me parece igual de positivo que de negativo. Me gusta sobre todo por la parte de no tener que entrar a la cuenta de nadie, y que el sharing, el compartido, se mantenga siempre por tener el grupo, y sobre todo que funcione por cuentas. Creo que funciona por cuentas, si no yo me deprimo, vamos. Es que si voy a mi portátil y no puedo jugar con el sharing, es que no tiene sentido, porque es la misma cuenta. Entonces me parece muy positivo, pero también cuidadito, elegid muy bien el grupo, haced las cosas bien, porque esto hay que esperar un año, y un año sin compartido es una putada. Así que nada, este es el sharing nuevo, modo familiar de Steam. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.